Muy buenas noches. En información de última hora, luego de que en León, Guanajuato, una mujer identificada como Milagros Montserrat fue apuñalada, asesinada. Hace unos momentos, autoridades de ese estado reportaron la captura de Miguel N., el presunto responsable, aunque es el asesino porque se captó en un video, mismo que no le voy a mostrar, pero se confirma que fue detenido. Mi compañera Abelina Guevara, corresponsal de Milenio en la entidad, tiene todos los detalles. Abelina, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Alex? Muy buenas noches a ti, al auditorio. Así es, comentarte que el alcalde de Guanajuato Capital anunció hace unos minutos la detención de Miguel, el presunto homicida de Milagros. A pesar de que, los hechos se dieron en el municipio de León, Guanajuato, este sujeto aparentemente viajó a Guanajuato Capital a 1 hora de distancia, donde fue detenido esta noche. El alcalde publicó algunas fotografías donde se ve la detención del hombre que, hasta el momento se desconoce por qué, asesinó a Milagros. Recordemos que la madrugada de ayer jueves, alrededor de las 6:30, Milagros caminaba por la calle de la colonia Granada hacia el trabajo cuando este sujeto se le acercó y la agredió a puñaladas. Ella caminó 20 metros herida y lamentablemente cayó ya perdiendo la vida. La tarde de este viernes, algunos vecinos de la calle Cortázar en la colonia La Moderna, donde vivía este sujeto con sus familiares, comentaban que él le sorprendía esta situación. Había algunos que decían que sí era una persona agresiva, sin embargo, su vecina que vivía en la parte de abajo comentaba que le sorprendía ya que él le parecía una persona normal. La tarde también de este viernes la casa estaba asegurada, había patrullas del municipio resguardando la zona, sin embargo, no había noticias, más información sobre este sujeto. Hasta hace unos minutos, que te repito, el alcalde de Guanajuato Capital anunció la detención de Miguel en este municipio. Te recuerdo, es alrededor de 1 hora lo que es de traslado de León, Guanajuato, a la capital del estado, por lo que se desconoce si fue esta noche cuando llegó a ese municipio o ya tenía más horas. Estaremos esperando que la fiscalía dé más información sobre esta detención, ya que el alcalde señalaba que fue en coordinación con las autoridades de la fiscalía cómo se logró dar con el paradero de Miguel. Veíamos en pantalla el tuit que publicó el alcalde de Guanajuato Capital, justamente con la imagen, la fotografía del homicida ya detenido. Ya dice que en un operativo conjunto, junto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, se logró la captura en Noria Alta a Miguel, el asesino de Milagros, este asesinato cometido en León. Como tú bien nos informas, Abelina, ¿se tienen más detalles de cómo va a ser trasladado ya de Guanajuato a León para rendir cuenta ante la autoridad? Me imagino tendrá que ser primero a la Fiscalía y si ya hay una orden de aprehensión en su contra ante el juez que lo solicita. Así es, serán los mismos elementos de la fiscalía los que ya hagan el proceso de traslado de este sujeto. Hasta el momento, se desconoce si será trasladado directo a León para que sea juzgado o será recluido en Guanajuato Capital, donde se detuvo. Esperaremos que las autoridades estatales nos den más información sobre esta detención. Bien, Abelina, estamos atentos a cualquier novedad en el caso. Por supuesto, también estamos pendientes de lo que informen las autoridades, pero lo que es un hecho es que ya fue detenido. Lo detuvieron en Guanajuato, la capital del estado, luego de que se cometió este crimen en León. Muchísimas gracias, Abelina. Muy buenas noches, estaremos pendientes. Bien, gracias a Abelina Guevara allá en Guanajuato. En otros temas, el 31 de julio le informé en este espacio del hallazgo del cuerpo de Marco Antonio Venegas Cortés, un aspirante a profesor de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, la Escuela Normal de Ayotzinapa. Permaneció desaparecido 1 semana, luego de haberse presentado a la semana de inducción dentro de esa escuela normal. El 29 de julio le conté que las autoridades encontraron su cuerpo en un terreno baldío, a 4 kilómetros de la carretera Chilpancingo-Tixla, muy cerca de la escuela normal. El 1 de agosto le informé aquí también el resultado de la necropsia practicada al cuerpo. Indicaba que la muerte fue consecuencia de asfixia por ahorcamiento. La Fiscalía de Guerrero, que investiga lo ocurrido, no ha informado de ningún avance. Tuvimos acceso al expediente y a la ficha de su fallecimiento. Se confirma el lugar donde encontraron el cuerpo, en la carretera federal Chilpancingo-Las Peñas, a 500 metros de Tixtla Guerrero. La causa de muerte, asfixia por ahorcamiento.
En otro de los documentos en poder de Milenio, dentro de las observaciones que realizó la Fiscalía Estatal, destaca que se estima que se trató de un homicidio por ahorcamiento. En el mismo se detalla quiénes fueron las personas a cargo de esta diligencia y quiénes están a cargo de la investigación. En otro de los documentos se incluyen los detalles de la carpeta de investigación que inició la Fiscalía de Guerrero para esclarecer lo ocurrido. Fechada el 29 de julio, el día que encontraron el cuerpo, instruida por el delito de homicidio simple y otros, cometido en agravio de quien resulte víctima y contra quien resulte responsable. Luego del hallazgo del cuerpo, los avances en esta investigación no llegan. Conversé con el padre Filiberto Velázquez, es director del Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello allá en Guerrero, quien ha estado en contacto con la familia de Marco Antonio. Detalló que tras el resultado de la necropsia practicada al cuerpo, la principal línea de investigación es que estrangularon al aspirante a profesor, por lo que se investiga como un homicidio cometido por la delincuencia organizada. Después de la autopsia que se le realizó a Marco Antonio, pues nos comparten que la muerte fue efectivamente por asfixia, por estrangulamiento. Pues la línea, digamos, de investigación que se marca, pues es un homicidio. Es algo lamentable para nosotros saber que un joven que aspiraba a ser un normalista rural, pues fue víctima de la delincuencia. Entonces es un número más a lo que acontece en nuestro estado todos los días y que para nosotros pues nos llama a seguir exigiendo a las autoridades pues más seguridad para jóvenes, para estudiantes y también pues investigación para que se aclaren los hechos, dado que pues esto descarta, ¿no?, que le haya pasado algo dentro de las instalaciones. El padre Filiberto y los familiares de la víctima quieren saber cómo fue que lo estrangularon y qué avance tiene la investigación para dar con los responsables. El padre reconoce que es difícil que se investigue por lo complicado que es esa zona en Guerrero. Quisiéramos nos aclarara, ¿verdad?, de qué manera fue estrangulado, si fue con las manos, si fue con un objeto. Entonces eso pues no está claro todavía. Es muy somero lo que las propias autoridades ministeriales tienen en el expediente. No hay ninguna investigación, ningún citatorio, no hay nada que lleve a investigar, y pues es muy complicado que la propia autoridad investigadora realice una investigación en esa zona. Es una realidad compleja y pues va a ser complicado conocer la verdad en las circunstancias en que se encuentra pues el estado de Guerrero. De lo que sí están convencidos él y la familia de Marco Antonio Venegas es que lo mataron y que no se trató de un suicidio. Claro, eso es lo que apunta todo esto. No hay un indicio de que él estuviera deprimido o que tuviera algún problema emocional que lo llevara a pensar en el suicidio. Entonces, para nosotros, pues aquí alguien tuvo que realizar esto. Vamos a más información del día. Sobre la muerte del empresario Íñigo Arenas, la audiencia inicial de los 6 detenidos por el presunto homicidio del empresario será mañana a las 9 de la mañana, allá en el Estado de México. Se trata de 4 hombres, 2 mujeres que trabajaban en ese bar, el Black Royce de Naucalpan, donde la víctima fue presuntamente goteada, es decir, le echaron gotas a su bebida y eso le produjo la muerte. El dueño del bar en el que estuvo antes, el Bar República en Polanco, emitió este comunicado, insiste en que está dispuesto a cooperar en la investigación, señala que el suyo es un negocio lícito, que su personal está capacitado para responder ante una emergencia y pidió imparcialidad a las autoridades en la investigación para no afectar los negocios. Familiares de los detenidos criticaron el actuar de la Fiscalía mexiquense ante lo ocurrido. Solamente porque el señor es un influente, es una persona
grande, por eso quieren hacer disque su trabajo, porque cuántos muertos no hay en Naucalpan diariamente, feminicidios, y los olvidan solo porque no son unas gentes pudientes, no se vale. Ayer le informé que la conmemoración anual de la Iglesia de la Luz del Mundo en Jalisco, conocida como Santa Cena, acudieron funcionarios públicos como la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco, Luz del Carmen Godínez, y el senador del Partido Verde, Israel Zamora. A pesar de que ahí se rindió tributo al líder religioso de la Iglesia, que sigue siendo el mismo, Nazón Joaquín García. Él se declaró culpable en Los Ángeles, California, de abusar sexualmente de 3 jóvenes. Fue sentenciado desde hace un año a 16 años, poco más de 16 años de prisión. Por ello, las víctimas de Nazón Joaquín García mostraron su inconformidad por lo que consideran apoyo brindado a la Iglesia de la Luz del Mundo. En este comunicado señalaron que la protección de los derechos humanos y el bienestar debe ser una prioridad primordial y que el apoyo a esa institución pone en duda la procuración de justicia. Pidieron una explicación sobre las razones detrás de este apoyo y exigieron que se respete el Estado laico. Al respecto, Xochitl Martín, una de las víctimas de Nazón Joaquín García, pidió congruencia a las autoridades de Jalisco y pidió que no se encubra a nadie que esté involucrado en la red que encabeza Nazón Joaquín. Multiple abuses being done in the middle of this city where the temple is. Nazón Joaquín's office is right in front of the temple, literally steps away from it. That's where I was sexually assaulted. That's where I was abused and trafficked by Nazón Joaquín for years. He's a senator. It's fine if you're going to have your religion, but dude, your wife was a trafficker. Azalia Rangel Garcia. Where is Azalia Rangel Garcia? The survivor victim of La Luz del Mundo wants to come forward and ask the government for support for her human rights, for his human rights against the Light of the World. How are they going to find justice if a member of the Light of the World is not only using her power, she's using her power to stop justice? That's corruption. They are using religion as a weapon, the faith of innocent human beings as a weapon. No justice, no peace. El pasado 24 de julio se cumplieron 4 años de la agresión, el asesinato de 2 ciudadanos israelíes en Plaza Arts Pedregal, en el sur de la Ciudad de México. En este tiempo, la Secretaría de la Defensa Nacional logró saber los motivos que ocasionaron ese asesinato. Los detalles los tiene mi compañero Rubén Mozo en esta nota. Las personas que perdieron la vida tenían antecedentes de participar en actos ilícitos, de acuerdo a los reportes que incluso presentaban de la Embajada de Israel en México. Han pasado 4 años del asesinato de 2 ciudadanos israelíes en la Plaza Arts. Hoy se sabe que el motivo del crimen pudo ser una deuda de $20 millones. Un informe de la Secretaría de la Defensa Nacional indica que la Policía Nacional de Israel sabía que Benjamín Suchi estaba en México como mediador de una disputa entre 2 organizaciones criminales. El 24 de julio de 2019, en la Plaza Arts, un presunto grupo de sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación lo asesinó junto a Alon Azulay. Ambos tenían antecedentes penales en México. El documento del ejército indica que existía una disputa entre facciones criminales con base en Israel y alcances hasta América del Sur y Estados Unidos, y otra en Francia que se disputaban el millonario monto. Según las líneas de investigación, Suchi habría determinado que la facción francesa tenía la razón, lo que obligaba a la israelí a pagar. Israel informó que al momento de la agresión, las víctimas estaban con una mujer de origen francés, quien los citó para acordar el pago, aunque la única detenida fue Esperanza Gutiérrez Rojano, alias La Güera. Pero no fue un asunto pasional, como se dijo inicialmente, es algo que tiene que ver con la delincuencia. Hasta ahí lo dejo. Para Milenio Noticias, Rubén Mozo.
En información política, cónclave de los líderes de Movimiento Ciudadano aquí en la Ciudad de México. Armando Martínez, tienes los detalles. ¿Dónde se reunieron? ¿Ya terminó? ¿Quiénes asistieron? Buenas noches. Buenas noches, Alejandro Domínguez. Efectivamente, hace unos momentos concluyó este cónclave privado de Movimiento Ciudadano, donde acudieron importantes liderazgos del partido. El primero en salir fue el gobernador Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, el cual pues era uno de los personajes más esperados de la noche, pues él dijo pues en días pasados, en semanas pasadas, que no quería competir por la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano, e incluso se hablaba de una posible ruptura con la dirigencia nacional, específicamente con el coordinador nacional Dante Delgado. Él acudió, nos dijo que ya se abrió un espacio de diálogo en el partido rumbo a 2024, porque él mismo había criticado esta posición de aislamiento que había optado esta dirigencia nacional. Así que hace unos momentos también salió el coordinador en el Senado, Clemente Castañeda, quien pues también está buscando la gubernatura de Jalisco, esta candidatura, pero él también comparte esta visión. Él lo dijo en una entrevista hace unas semanas, que si Xóchitl era la candidata del Frente Amplio por México, habría que analizar si Movimiento Ciudadano se tendría que sumar. Dijo que aún no hay un acuerdo como tal, pero van a continuar estas reuniones entre la dirigencia nacional y distintas voces que se han hecho escuchar al interior del partido. Sobre quienes acudieron, Alejandro, te puedo mencionar que aparte del gobernador de Jalisco y el coordinador en el Senado, Clemente Castañeda, acudieron el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio. Sin dar declaraciones, se marcharon después de Enrique Alfaro, pero sobre Colosio estaba específicamente desde el lunes en la agenda, que él mencionó que iba a definir su futuro político. Se lo cuestionamos a Enrique Alfaro y también a Clemente Castañeda, los cuales se reservaron su derecho a declarar sobre el futuro político de Luis Donaldo Colosio. Hace unos momentos también la dirigencia nacional del partido emitió un comunicado replicando exactamente lo que ya nos decían Enrique Alfaro y el propio coordinador Clemente Castañeda. Así que van a abrir este diálogo en Movimiento Ciudadano rumbo a 2024 y patean, digamos, la pelotita para no tomar una decisión todavía sobre Irán en alianza en 2024. Alejandro. Sí, interesante lo que nos comentas, Armando, porque quienes asisten, digamos, son quienes encabezan Movimiento Ciudadano, sí en el país, pero sobre todo en los estados que gobierna, que es Jalisco y Nuevo León, de donde podría salir el candidato presidencial si deciden ir en solitario rumbo al 2024. Entonces, bueno, pues no se da a conocer si ya tienen o no un acuerdo al respecto. Lo que es un hecho es que asiste Enrique Alfaro, quien se bajó de la carrera por la candidatura de Movimiento Ciudadano. También asisten de Jalisco Clemente Castañeda, quien busca la candidatura para el gobierno de ese estado el próximo año. También Pablo Lemus, quien actualmente es el alcalde de Guadalajara y que compite por esa candidatura en Jalisco con Clemente Castañeda. Mientras que del lado de Nuevo León, que todavía no hay elección el próximo año, están los dos protagonistas del gobierno allá, Samuel García, gobernador de la entidad, y Luis Donaldo Colosio, alcalde de Monterrey, quienes se disputarían la candidatura presidencial. Si Movimiento Ciudadano, como dices, Armando, va en solitario. Jorge Álvarez Maínez, quien coordina a los diputados del Movimiento Ciudadano, también estuvo ahí. Dante Delgado, quien encabeza todo el partido, y Juan Zavala, quien es el secretario general, pues ahí entre ellos. No sabemos si acudió alguna mujer, los nombres que nos dan son puros hombres, pero pues podrían estarse poniendo de acuerdo rumbo a lo que ya nos adelantas 2024, sin que hasta ahora haya algo concreto que anunciar, ¿correcto? Sí, e incluso sí hay mujeres, Alejandro. Se me olvidó mencionarte que acudió la senadora Verónica Delgadillo, presidenta de la Coordinadora Nacional de Movimiento Ciudadano, e incluso también sorprendió la asistencia de la alcaldesa de Campeche, Vivi Ravelo, la cual también acudió a este cónclave. Campeche, un estado sin duda importante para Movimiento Ciudadano, que se quedó ahí muy cerca del triunfo cuando Laida Sansores le ganó por parte de Morena al candidato de Movimiento Ciudadano. Entonces, bueno, la alcaldesa de Campeche y Verónica Delgadillo, que tienen liderazgo dentro de Movimiento Ciudadano, la representación de las mujeres en esta reunión privada. Armando, muchísimas gracias. Seguimos al pendiente, Alex. Muy buenas noches. Bien, veamos parte de lo que dijo Enrique Alfaro a su salida, es al que pudimos captar justamente ahí mi compañero Armando Martínez. Una reunión en la que se abrió un espacio de diálogo que me parece era importante generar para reflexionar sobre el futuro de este proyecto, con apertura y con voluntad para hablar las cosas de frente
y fue una primera reunión que va a replicarse en los próximos días, porque no era el propósito hoy tomar ninguna definición, llegar a ninguna conclusión, simplemente volver a abrir un espacio de diálogo en el que hagamos una valoración integral de lo que está pasando en el país y lo que tiene que hacer Movimiento Ciudadano. He contendido por muchos cargos, nunca he ido en alianza ni con el PAN ni con el PRI, en las posiciones que he ganado en mi carrera política. Por lo tanto, cuando yo hablo de la necesidad de construir un espacio de esa naturaleza, también pienso que debe de ser pensando en trascender la lógica de las alianzas simplonas y sobre todo de las alianzas construidas desde las burocracias partidistas. El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a criticar las resoluciones judiciales en materia electoral, en particular las que consideran que cometió violencia política de género en contra de Xóchitl Gálvez y que le prohíben referirse a la aspirante del Frente Amplio por México. Hoy, así, dijo que él ya tiene su lista negra de los jueces y magistrados. Ahora hay hasta divisiones en el bloque conservador. ¿Y para qué me meto? No vaya a ser que los jueces... Ya me pusieron en la lista negra los del tribunal. Yo también los tengo ahí, en mi listita. Porque sí son muy falsarios. Y son jueces, magistrados de consigna. De todas maneras, no hay que tocarlo porque si no, vienen las sanciones, las multas. No me han multado todavía. ¿Sí? Okay. No me vayan a ruchar porque no me vayan a poner una multa. Ahí le voy a pedir a la gente que me ayude, ¿no? Vamos a hacer una colecta si me multa. Sobre los libros de texto gratuitos, el Estado de Chihuahua podrá distribuir los libros del curso anterior. Esto de acuerdo con lo que resolvió un juez que otorgó una suspensión para frenar la distribución de estos nuevos libros de texto de la Secretaría de Educación Pública. El juez consideró que la dependencia federal no cumplió con el procedimiento legal para la elaboración de estos materiales. Chihuahua fue el único estado ausente, por cierto, en las reuniones que desde ayer se encabezó por parte del Consejo Nacional de Autoridades Educativas. La secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez, acordó con los secretarios estatales la distribución a tiempo de estos nuevos libros de texto gratuitos para el 28, para que estén ya en las aulas el 28 de agosto. No acudió Chihuahua y Chihuahua pues lo que pidió es repartir los que estaban vigentes hasta hoy, antes de que estos se hicieran. Por cierto, este viernes concluyó la primera semana de conferencias para explicar el contenido de estos libros. Hasta ahora se han revisado los materiales de primero, segundo y tercero de primaria. Las autoridades educativas han dicho que sí, los libros son perfectibles, pero que los errores, o como ellos le llaman, áreas de oportunidad, pueden corregirse en el aula. La secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez, adelantó que la próxima semana se van a abordar los temas de sexualidad contenidos en los textos, familias diversas y la supuesta carga ideológica en los mismos. Esto dijo sobre el amparo o la suspensión que ya le fue concedida al estado de Chihuahua. Hasta antes de que entrara a esta conferencia, no hemos sido notificados de ningún juicio de amparo en ese sentido. Revisaremos en cuanto llegue, ya que lo que plantee la juez o el juez, que haya acordado eso. Y entonces, como siempre, conforme a derecho, vamos a atender lo que corresponda. Ahí no hay hasta ahorita de un juez no está planteado eso. Y sobre el reparto de los libros, lo único que podemos decir que es un derecho constitucional de niñas, niños y adolescentes tener acceso a sus libros de texto gratuito. En el caso de Carlos Aranda, el joven mexicano desaparecido en Canadá desde hace más de un mes, Berenice Díaz Ceballos, quien es cónsul de México en Vancouver, donde está, Vancouver es la Columbia Británica, es la zona donde desapareció el mexicano. Ella se reunió con la policía de Osoyoos para hacer un llamado a que sigan con la búsqueda. Pidió de manera urgente el detalle, la localización del mexicano, que le entreguen ya ese informe de la policía para conocer y evaluar los alcances de la investigación. También solicitó apoyo a las iglesias bautistas para que inviten a las comunidades a brindar cualquier información que ayude a encontrar a Carlos. Con eso hacemos una pausa y volvemos. Eunice Rendón, muy buenas noches.
Hola, ¿cómo estás, Alejandro? Bien, pues hablábamos de la instalación de estas boyas en los límites entre México y Estados Unidos. De hecho, se supone que están más para acá que para allá, que impiden, o eso buscan impedir, que los migrantes crucen. Pero esto, pues obviamente aumenta los riesgos. Ya hay 2 migrantes que han perdido la vida cerca de esas boyas. Y en esta visita que realizó Alicia Bárcena, la secretaria de Relaciones Exteriores de México, se acordó con Estados Unidos un grupo de trabajo. Al gobierno federal de Biden tampoco le gustan esas boyas, pero ahí las mantiene el estado de Texas. ¿Qué hacer ante esto y si ves posible que se retiren pronto? Bueno, pues en esta visita, que además hay que decirlo, Alejandro, la primera visita de Alicia Bárcenas ya como secretaria, ¿no? Desde su entrada en sustitución de Marcelo Ebrard, pues el tema de las boyas y los actos del gobernador Greg Abbott estuvieron al centro de esta visita, y como bien menciona, se anunció entre ella y Anthony Blinken un grupo de trabajo que va a continuar para ver cómo quitar estas boyas. Hay que recordar, Alejandro, que México ya ha mandado un par de misivas con el tema de las boyas, argumentando primero que están del lado mexicano, ¿no?, de la frontera, que viola también el Tratado de Aguas de 1944, y que, bueno, además todo este tema del alambrado y púas que acompañan estas boyas, bueno, es completamente inhumano. Esta semana también hubo la visita de legisladores demócratas a este punto fronterizo para constatar todo el mecanismo inhumano que está ahí instalado. Incluso algunos de estos legisladores reportaban haber visto ropa ahí entre las púas que tienen estas boyas. También México argumenta que viola el Tratado de Límites, además del de Aguas de 1944, el de Límites de 1970, y que incluso pudiera provocar obstrucciones en el cauce del río, lo cual puede también ocasionar algunos otros problemas. Está la demanda del Departamento de Justicia de Estados Unidos, y en esta visita pues la canciller mexicana justamente hizo alarde de que, bueno, se va a continuar por esta vía. El propio secretario también de Biden dice que pues van a llevar la vía legal, y bueno, esperemos que el grupo al menos acelere el proceso, porque recordemos que los tribunales tienen un camino a veces un poco tortuoso, y eso pudiera hacer que si solo se van por la vía del tribunal, pues tarde quizá más tiempo, ¿no? Siendo que pues si realmente está en aguas mexicanas, quizá, y con este grupo de trabajo pudieran encontrar una vía más rápida. Pero pues no sabemos bien cuáles son los acuerdos. Simplemente la canciller dijo pues que eran buenas noticias y que con este grupo de trabajo se pretendía avanzar. Esto además en un contexto, Alejandro, de nuevamente un aumento en los flujos migratorios. Habíamos visto una reducción importante después del término del título 42 por las amenazas, por todo lo que al final se dijo que las personas que regresan incluso podían terminar en la cárcel, ¿no? Los migrantes, etcétera, pero otra vez en estas últimas 2 semanas volvemos a ver un repunte migratorio. Sí, ahora, esto, si las boyas están pues en el territorio mexicano, pues tan fácil como ir y quitarlas. Pues eso es lo que argumenta México, que está en territorio mexicano, y creo que en ese sentido pues tendrá que ser más fácil la solución, ¿no? Pues si están en territorio mexicano deberíamos poderla quitar, más siendo un dispositivo tan inhumano. O sea, estamos hablando de algo que está prácticamente ahí para matar a las personas que lleguen a ese instrumento. Y eso además, Alejandro, dijo, dicho sea de paso, aumenta las ganancias del crimen organizado, que ahora va a poner como pretexto que para no pasar por las boyas tienen que pagar más, etcétera, que ya estaba empezando a pasar. Entonces sí creo que si realmente eso se encuentra en territorio mexicano, como se ha argumentado, pues como bien dices, ¿por qué no lo quitamos? Finalmente estamos en nuestro derecho, ¿no? O estaríamos en... Ahora, la discusión no solamente debería ser de las boyas, sí que las quiten, pero lo que hemos hablado contigo es lograr estos caminos seguros, legales, ¿no? Para que más personas, más de las que ya hay, reciban una visa, reciban un permiso de trabajo, y con esto se reduzca, digamos, que los mexicanos y los migrantes de otros países no tengan ni siquiera que acercarse a esa zona porque pueden llegar por vías legales. Sí, efectivamente. Bueno, y también en este contexto se anuncia este centro que hablábamos nosotros la semana pasada, pero que conforme ha ido saliendo información, pues no parece un centro, digamos, tan ambicioso como tú y yo lo platicábamos, sino pareciera que solamente es para los del título
42 las nacionalidades que querían seguir deportando a México. Entonces, no hay claridad en eso y creo que seguimos sin una política que verdaderamente sea incluyente. El día de hoy yo escribía justamente sobre la necesidad de contar con un modelo seguro, ordenado, humano, pero sobre todo que también ponga el acento, Alejandro, en esta parte productiva. Los empresarios y las empresarias en México, finalmente nos hemos acercado a varios, al Consejo, al CCE, a varios, a TENT México, la propia ACNUR, están interesados en contratar personas migrantes de diferentes categorías, no solamente refugiados. Sin embargo, bueno, hay un caminito que hacer, cómo contribuir para conectar esta oferta con la demanda, y eso podría ser uno de estos caminos más inteligentes, ¿no? Finalmente, y más empáticos, y en donde todos podríamos ganar. Pero ahí todavía no estamos. Hoy todavía estamos con el tema de las boyas, viendo si hay estos centros, y estos centros que se van a hacer tanto en el sur de México como en Guatemala y en otros países, pues verdaderamente resuelven en algo este flujo migratorio y esta necesidad que hay, pues, de cientos de personas cada día de migrar. Bien, Eunice, como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, buenas noches. Gracias, Eunice Rendón. Pausa, volvemos. En la isla de Hawái, los incendios que azotaron la región han cobrado la vida de al menos 67 personas. La cifra podría seguir aumentando con el paso de los días. El caos comenzó desde el martes. De acuerdo a los expertos, las temperaturas récord que se han reportado en esa zona y los fuertes vientos del huracán Dora contribuyeron a estos incendios que se originaran y se agravaran con el paso de los días. Hasta hoy se siguen contando los daños. Aquí las imágenes. Fuck, dude. Come on, keep going. Yeah, go, go, go. Come on. Come on, baby. Come on, baby. Yeah. Yeah. Let's go. Al inicio de este espacio le informaba de la detención de Miguel N., el presunto homicida, no presunto, el homicida de Milagros, porque se captó en un video cómo la asesinó. Saludo al alcalde de Guanajuato, Alejandro Navarro, quien reportó la detención en un inicio. Alcalde, buenas noches. Hola, muy buenas noches, con el gusto de saludarlo. Bien, para conocer los detalles, ¿cómo es que se logra la detención ahí en su municipio? Bueno, primero comentarte que desde el día ayer en la mañana que vimos el tema de este asesinato, el gobernador y el fiscal se comunicó con algunos, yo creo que con todos los alcaldes del estado de Guanajuato, nos pidieron que estuviéramos muy al pendiente de la C4, de las cámaras de seguridad y de cualquier llamada que pudiera pasar al 911. Nosotros a través de las redes sociales comunicamos ayer en la noche que cualquier persona que viera algo sospechoso hiciera la llamada al 911, y hace unos minutos, unos 40 minutos, algunas personas que estaban cargando gasolina en una de la señora que está aquí a la entrada de Guanajuato, pues reportaban un sujeto sospechoso
una llamada decía que era el sujeto Miguel el que había perpetrado el asesinato, y después de unos minutos el propio Miguel llama al 911 para decir que está en la gasolinera y que quiere entregarse, y ya para ese momento pues algunas gentes de la gasolinera ya tenían ahí más o menos rodeada la zona. Llega la policía, nosotros hablamos con la fiscalía también está al pendiente del asunto, y bueno, se logra detener a este sujeto, y ya está confirmado que es él, y bueno, pues ya está en la policía municipal, se está haciendo todo para entregárselo a la fiscalía, a que ponerlo a disposición. Bien, entonces lo reconocen, pero él además llama para entregarse y ya está entonces en manos de la autoridad. En estos momentos continúa en Guanajuato, en la Policía Municipal. Será entregado a la Fiscalía Estatal y me imagino trasladado a León. Pues ahí sí yo no sabría decirte, pero lo que sí sé es que está en la Policía Municipal, que tenemos un fuerte operativo, que la gente está indignada, y bueno, pues esperando nada más que sea entregado a la Fiscalía a través del Ministerio Público para ponerlo a su resguardo. Bien, sin duda. Alcalde, le agradezco muchísimo. A la orden, señor. Buenas noches. Es el alcalde de Guanajuato, Alejandro Navarro. Minel Ataide, bienvenida, buenas noches. Muy buenas noches, Alejandro. Pues hoy con una noticia importante. ¿Por qué? Porque se le hizo justicia al fin a Fernando Valenzuela. Los Dodgers de Los Ángeles retiraron este viernes el número 34 justamente del Toro Valenzuela en un homenaje al legendario pitcher mexicano. Valenzuela ingresó al Diamante. Vamos a ver las imágenes al tiempo que sonaba la música de mariachi. Ahí vio los videos de felicitaciones de otros deportistas como Julio César Chávez, Adrián González y Julio Urías. Así es que realmente impresionante lo que veíamos antes del partido. Esto sucedió, Alex, antes del partido ante los Colorado Rockies en el Dodger Stadium, iniciando así el fin de semana dedicado al toro. O sea, no solamente será Alex el día de hoy, quien es una figura, recordemos, exactamente de la comunidad, de la ciudad, de la comunidad latina, por supuesto, de la ciudad de California. Ahí estamos viendo justamente a Valenzuela a entrar al Diamante, y por supuesto con toda la emoción que la gente vivió, porque traían las playeras de la Fernando Manía. Así es que muy merecido. Incluso hoy justamente en Los Ángeles se va a ya inaugurar el día de Fernando Valenzuela, este 11 de agosto, a partir de hoy, como el día de Fernando Valenzuela. Así es que merecido, como te lo decía, por todo lo que hizo. Sobre todo, pues recordemos que el Dodger Stadium también se edificó en comunidades latinas, Alex, y había una, pues, digamos así, rencilla, ¿no?, por parte de estas comunidades hacia todo el béisbol, y Fernando Valenzuela llegó justamente a unir todo eso, todo ese resentimiento que había. Así es que no nada más en lo deportivo, sino también en lo social. Fernando Valenzuela fue único justamente para este equipo de los Dodgers. Qué bien, pues muchísimas felicidades y gran orgullo para el beisbolista Fernando Valenzuela. El número 34 jamás será utilizado, se lo queda a él de por vida. Así es. Queda inmortalizado además. El jugador número 12, justamente, de los que han retirado ya la playera justamente en los Dodgers. Así es que él es el 12. Mine, muchísimas gracias. Muy buena noche. Gracias, Minel Ataide. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Los dejo con Carlos Marín en el Asalto a la Razón. El lunes tendremos algo nuevo que contarle en punto de las 21 horas.